Ok. Em, bueno, entonces, dado que la clase de hoy es cortita, ¿sí? Quería que habláramos un poco sobre el ejercicio que tuvieron que entregar, ¿sí? Correspondiente a la práctica 1 y del cual ya tienen la devolución. Sí, en general creo que no vamos a tener tiempo en las prácticas que quedan para poder hablar, al menos en detalle, sobre la resolución de estos ejercicios. Siempre, obviamente, en el espacio de consultas pueden preguntar, ¿sí? Una vez que ya tengan la devolución. Em, pero bueno, pareció que por ahí estaba bueno, al menos este, a hacerlo, un poco entre todos, ¿sí? Em, entonces, tenemos este problema, ¿sí? Recuerdan, tienen un cilindro, ¿sí? Que está básicamente flotando en la interfaz entre dos fluidos, uno con densidad ρ y uno con densidad ρ', ¿sí? El cilindro tiene densidad sigma, bien, y además tenemos que se cumple que ρ' menor que sigma menor que ρ. ¿Sí? Ya tiene esta situación y ese cilindro en principio puede estar flotando de una manera que su centro de flotación, digamos, no coincide con su centro geométrico, ¿sí? Que están separados a una distancia h. ¿Sí? O sea, básicamente el centro del cilindro está a una altura h por sobre la interfaz. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para...? Lo primero que nos piden es encontrar h, ¿sí? En función de los datos del problema, que son todos los demás menos h. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que va a tener, qué es lo que va a estar cumpliendo ese cilindro? ¿Sí? Acá estamos en un problema en que el cilindro está quieto, ¿sí? Por lo tanto, si está quieto, está en balance de fuerzas, ¿sí? Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas en Z en particular, que es lo que nos va a interesar, va a tener que ser igual a 0, ¿sí? ¿Y qué fuerzas con componente Z están actuando acá? Bien, está actuando el empuje, ¿sí? Llamémosle, básicamente la diferencia de presión entre la diferencia entre la presión que está ejerciendo el fluido acá y la que está ejerciendo acá sobre el sólido, ¿sí? Y el peso. Vamos a escribirlo como Fg para que no se confunda la P con la presión. ¿Sí? Entonces sabemos que esto va a tener que ser igual a 0, ¿sí? Proyectado en la dirección de Z, si quieren. Bien, entonces empecemos por lo más sencillo, ¿sí? El término del peso. Ya no podemos calcular directamente cómo va a ser. Y sabemos que va a tener que ser la masa, ¿sí? Que lo vamos a escribir como la densidad por el volumen es pi por el radio, me falta anotar que conocemos el radio del cilindro, ¿sí? Por el radio al cuadrado, por el alto total del cilindro, ¿sí? Tengo d sobre 2 más d sobre 2, d en total, por g, y por cómo escribimos los ejes, me va a quedar en la dirección de menos z versor. ¿Sí? Entonces pasemos ahora a cómo hacer el empuje. Sí, como dijimos recién, el empuje se va a originar en que en esta cara, ¿sí? Voy a tener una cierta presión P2, ¿sí? Y sobre esta cara voy a tener una cierta presión P1 y P2 va a ser mayor que P1, ¿sí? Entonces como resultante va a ejercer una fuerza hacia arriba, ¿sí? Sobre el resto de las caras también actúa presión, pero por un lado no tiene componente Z, ¿sí? La fuerza que viene de esa presión, y por otro lado también se anula por simetría, ¿sí? Entonces, fíjense que entonces en principio no nos interesa conocer la presión en todos lados, si nos alcanza con conocerla en P1 y P2, ¿sí? Y en particular, fíjense que si yo me paro acá y quiero saber cómo es la presión en este punto, me estoy quedando sin colores, ¿sí? ¿Cómo va a tener que ser la presión en el punto naranja? ¿Sí? Va a tener que ser igual a, si P1 es la presión en la tapa de arriba del cilindro, no, está bien esto, va a tener que ser igual a P1 más la densidad del fluido que tengo acá por la altura de esta columna, ¿sí? Y por G, más ρ' por G por D sobre 2 más H. ¿Bien? Entonces ahí ya
conocemos la presión en la interfaz. Y si ahora, vamos con este color, quise hacer la presión acá, en este punto, ¿sí? Entonces sería la presión en Z igual a 0. ¿Sí? La presión en ese otro punto, ¿cómo va a ser? Va a ser la presión que tenía hasta el punto naranja, P1 más ρ' G D sobre 2 más H, más el peso de esta columna, ¿sí? Que más o menos va, que va, más o menos, ¿no? Que va desde el punto naranja hasta el punto rojo. Si esa columna de fluido, ¿cuánto va a pesar? Va a pesar ρ por G por D sobre 2 menos H. ¿Sí? Esto va a ser igual a la presión en Z igual D sobre 2 menos H. Bien, que es la base del cilindro. Entonces ahora sabemos que el empuje, sí, que lo pongo a escalar, ya sabemos que va a tener componente Z, y aparte va a ser en Z positivo, ¿sí? Va a ser la integral de la presión, ¿sí? La integral, si quieren, sobre todo del cilindro, de P por la normal diferencial de S, y que para lo que tenemos, ¿sí? Se reduce directamente a la presión abajo por el área abajo, más la presión, menos la presión arriba por el área arriba, ¿sí? Entonces, fíjense que P1 no me va a importar, ¿sí? P2 menos P1 por el área, ¿sí? Que bueno, recién lo escribimos ya, pi por el r cuadrado, ¿sí? Entonces, de esto, ¿qué nos va a quedar? Fíjense que P1 se va, como les había dicho, la presión arriba no importa, ¿sí? Lo que termina importando es la diferencia de presión entre acá y acá. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar pi por r cuadrado, perdón, acá para ser consistentes esto tendría que ser vector, esto tendría que ser versor, pi por radio al cuadrado, porque por ρ' G D sobre 2 más H más ρ G D sobre 2 menos H Z versor. ¿Sí? Y ya está. Tenemos que plantear que esta fuerza de empuje se balancea con el peso y fíjense que acá tenemos H, vamos a poder despejar H. ¿Sí? Entonces escribamos que Fg más E tiene que ser igual a 0. Y entonces vamos a tener un factor común, pi r cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Por ρ, esto si quieren lo podemos escribir como conviene escribirlo. ¿Sí? Vamos a escribirlo así como D por ρ más ρ' sobre 2. ¿Sí? Por G. Bueno, G factor común también, ¿no? Todo. Lo escribo acá. Más H por ρ' menos ρ. Y falta agregar el peso, ¿sí? Que era sigma por D, con lo que ya saqué de factor común, igual a 0. Y de acá ya puedo despejar H. Me va a quedar que H es igual a D. Vamos a escribirlo así, por esto. ¿Sí? Donde ρ puede ser que haya un término de más. Ahora lo vemos, ¿sí? Donde ρ rayita es ρ medio, ¿sí? Es la densidad promedio, ρ más ρ' sobre 2. Y delta ρ es la diferencia de densidades, ρ menos ρ'. ¿Sí?
Creo que no faltó nada, pero decime dónde te parece que hay un término de masa, Francisco. Si estás haciendo P2 menos P1, sería el segundo término de la parte de naranja, ¿puede ser? O me Eh, estoy confundiendo. sí, pero fíjate que la parte naranja no era P1, ¿sí? P1 es P1. La parte naranja, lo naranja si querés lo usé solo para como proxy, ¿sí? Dado que acá tengo una discontinuidad, ¿sí? Para calcular la presión en el punto rojo, que es lo que a mí me interesa, que es P2. Acá es P2. ¿Sí? No estoy haciendo rojo menos naranja ni nada por el estilo. Ok, ¿Sí? P1 era la presión acá, si que me quedo sin colores. ¿Sí? Esto de acá era P1. Esto de acá es P2. Y este naranja es solamente un intermedio que usé para poder calcular P2 así un poco con los dedos. ¿Sí? Pero considerando que, que acá tengo que plantear que la presión es continua, sí, pero funcionalmente va a cambiar, porque tengo la interfaz entre los dos fluidos. ¿Sí? Entonces, para construirme la presión o acá sea que el abajo, rojo sería en... El rojo es en menos D sobre 2, ¿puede ser? no, porque fíjate que es en D sobre 2 menos H, ¿sí? Pero tenés razón que va un menos. Sí, sería un H menos D sobre 2. ¿Sí? Perdón, Ok. esto acá estaba mal escrito. ¿Sí? Sí, sí, creo que ahí creo que entendí. Gracias. No, no. Bien. Entonces con esto ya encontramos la altura este, a la que está el centro de masa del cilindro, ¿sí? Con respecto a la interfaz entre los fluidos. Y lo que nos preguntaban ahora es en qué casos esa altura es positiva y en qué casos es negativa, ¿sí? Y eso se ve bastante fácil. Básicamente lo que hay que ver es el signo de rho medio menos sigma. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que h va a ser mayor que 0. Si rho medio menos sigma es mayor que 0. O sea, si sigma es menor que rho medio. ¿Sí? O sea, si el cilindro es más liviano, por decirlo de alguna manera, que la densidad promedio de los fluidos, ¿sí? Va a tender a estar desplazado hacia arriba el centro de masa. ¿Sí? Y es bastante fácil ver que el plantear que esa altura es menor que 0 nos lleva al caso contrario, es decir, a que sigma es mayor que la densidad promedio de los fluidos. ¿Sí? Bien, entonces con esto básicamente respondemos lo que era el inciso A del problema. Nos queda el inciso B, donde voy a copiar el dibujo. No me va a convenir copiar el dibujo. ¿Sí? En el inciso B nos preguntaban, viendo los colores ya, qué pasa ahora si movía el cilindro, ¿sí? De forma tal que este H pase a valer 0, ¿sí? Pero no porque esté en equilibrio, sino porque yo lo moví. ¿Sí? Entonces ahora están coincidiendo el centro de masa del cilindro con la interfaz de separación entre los fluidos. ¿Sí? Entonces nos preguntan qué tipo nos adelantan que va a haber movimiento y nos dicen qué tipo de movimiento va a haber. ¿Sí? Y eso se ve bastante sencillo. ¿Sí? Como ahora el cilindro bajó, acá básicamente tengo más presión de la que tenía antes. ¿Sí? Entonces voy a tener un empuje hacia arriba que va a exceder el peso. Bien. Eh, entonces eso va a generar una fuerza total, una fuerza resultante hacia arriba, ¿sí? Que va a hacer que el cilindro vaya hacia arriba. ¿Sí? Y esa situación va a seguir hasta que el cilindro pase por, esta altura H, ¿sí? Que es donde tengo equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Entonces ahí el cilindro ya no va a ser sometido a una resultante hacia arriba, pero va a pasar, el problema es que ahí el cilindro llega con velocidad, ¿sí? Y por lo tanto sigue de largo, por decirlo de alguna manera.
hasta que pasa lo contrario, no llega a una altura donde el hecho de que el peso sea mucho más grande que el empuje, frena el cilindro y comienza de nuevo el movimiento para abajo, ¿sí? Entonces, en principio lo que podemos decir es que esto va a realizar un movimiento periódico. ¿Sí? Noten que no podría ser movimiento amortiguado ni nada por el estilo, porque no tenemos fuerzas no conservativas actuando, ¿sí? Tenemos que conservar energía. Y noten tampoco que con este análisis solamente cualitativo no podemos decir que vaya a ser un movimiento armónico simple, ¿sí? Si fuéramos un poco más allá y planteáramos la ecuación de Newton, ¿sí? Usáramos la segunda ley de Newton, veríamos que en efecto la fuerza restitutiva es proporcional a la posición y entonces tenemos un movimiento armónico simple, ¿sí? Pero con este razonamiento solo podemos decir que es periódico. Y nos piden encontrar los puntos de retorno, ¿sí? Básicamente, vamos a hacer un poco de lugar. Si acá tengo esta altura, ¿sí? Nos piden encontrar el punto de retorno. ¿Sí? Vamos a dibujarlo así. ¿Sí? Esta es la situación de velocidad cero cuando el cilindro ya se pasó de largo, ¿sí? Entonces el centro va a estar por acá, eso vamos a llamarlo, no sé, H estrella, y lo que nos piden encontrar es H estrella, es decir, el otro punto de retorno. Ya sabemos que uno va a ser este, ¿sí? Que es la condición inicial, nos piden encontrar el otro. Y para eso nos sugieren que usemos el teorema de trabajo de energía cinética, ¿sí? Es decir, que básicamente la variación de energía cinética es igual al trabajo realizado por las fuerzas. Bien. Entonces, la variación de energía cinética entre el instante inicial y el instante donde alcanza el punto de retorno va a tener que ser cero, ¿sí? Y el trabajo de las fuerzas acá actuando, ¿cuál va a ser? Va a ser la integral entre 0 y h del empuje, ¿sí? Escalar de x, ¿sí? O de r, ¿sí? Esa de posición. Y por otro lado vamos a tener el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, ¿sí? Que esto que está acá, sabemos de física 1 que va a tener que ser menos la variación de energía potencial. Bien. Estoy quedando sin espacio. Entonces, el empuje, ¿cómo lo podemos escribir? ¿Sí? En función de la posición. Tan sencillo como la cuenta que hicimos antes, ¿sí? Para el empuje, donde consideramos h, basta con cambiar h por z en general, ¿sí? Y eso nos va a dar el empuje cuando el centro de masa está en la posición z. Entonces, vamos a tener el empuje con función de z, va a ser pi por r cuadrado por g vamos a escribirlo parecido como lo teníamos antes, rho prima, vamos a escribirlo así, de rho prima más rho por d más z por rho prima menos rho. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo que tenemos acá arriba, ¿sí? Donde agrupamos un poco distinto y h lo cambiamos por z. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que integrar esto, ¿sí? W, el trabajo va a ser igual a la integral entre 0, fíjense que hay un término que directamente es constante, ¿sí? Así que ese término ya lo voy a poder sacar. Voy a tener pi por r cuadrado por g. ¿Por qué? Por rho prima más rho por d por h más rho prima menos rho. Si lo volvemos a llamar como antes, esto sería delta rho. Por la integral entre 0 y h de z diferencial de z. Y nos falta el término que es menos la variación de energía potencial, ¿sí? Entonces, fíjense que la energía potencial acá aumentó. Entonces, menos la variación va a llevar un menos.
y es m por g por h, ¿sí? Entonces va a ser la masa del cilindro, vamos a escribirlo acá aparte, pi r cuadrado d por sigma, esto es la masa del cilindro, por g y por la altura, ¿sí? Suponiendo el cero del potencial, ¿sí? En donde estaba el centro de masa en la condición inicial. Bien. Esto tiene que ser igual a 0. Fíjense que ya casi tenemos todo, si nos queda que pi r cuadrado por g, factor común de 2d, a escribirlo así, 2 rho medio d por h, más delta rho por h cuadrado sobre 2, menos menos d sigma h estrella, que tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Todo esto era h estrella, ¿sí? Nadie me corrigió. Y acá falta una h estrella. No, que esto... Sí, acá está bien. Una h estrella. Y de esta expresión podemos sacar el factor común h estrella y nos queda 2 rho medio más delta rho h estrella sobre 2 menos d sigma igual a 0. Entonces fíjense, acá recuperamos una de las soluciones que ya sabíamos, que era que h estrella igual a 0 es un punto de retorno, ¿sí? Es la condición inicial. Y nos queda otra más, que la podemos despejar directamente. Así que hacemos un paso intermedio, delta rho sobre 2 igual a d, acá me falta un d también, de sigma menos 2 rho medio. Esto está un poco extraño. Entonces h estrella nos quedó 2 de sigma menos 2 rho medio sobre delta rho. Y en algún lado me sobró un 2. Creo que te faltó un D sobre 2 cuando decís el trabajo del empuje. Sí, en la expresión del empuje directamente, ¿sí? Acá, Sí, por ahí. acá iba un d sobre 2. Bien. Gracias, Manuel. Aquí va un d sobre 2 y por lo tanto este es directamente rho medio, rho medio, rho medio y rho medio. Bien. Y entonces fíjense si vamos antes a lo que habíamos encontrado para h, es la misma expresión a la que llegué acá. Tengo también un error de signo. Uf. Sí, el tema del el error de signo proviene acá también, sí, otro error cuando copié la fórmula, sí, por cómo definí delta rho, que era el más grande que es rho menos el más chico, si esto hago un signo menos, sí, fíjense de este renglón a este renglón, tengo que agregar un signo menos para ser consistente, sí, entonces ahora sí, disculpen por todos los errores de cuentas, sí, llego a esto sí que es justamente 2h. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda sobre la resolución? Espero que no haya confundido mucho con los errores de cuenta así cuando copié
esto abajo. ¿Sí? Más allá que la mayoría de ustedes había hecho bien el ejercicio, la idea era intentar mostrarlo de una manera en la que uno fuera calculando las cosas a medida que las va precisando, ¿sí? No es que, por ejemplo, resuelve la ecuación de Euler y calcula la presión en todos lados, ¿sí? O resuelve la ecuación de movimiento, por ejemplo, para el cilindro. Así que esas eran cosas que eran válidas para hacer, pero la idea de contarlo así era ir calculando solo lo que vamos necesitando cuando lo vamos necesitando. Bueno, creo que no hay dudas. No sé si querés contar algo vos, Germán. Sí, sí. Dale, paro de compartir. La idea era que contáramos algo más de análisis dimensional. En realidad, yo estuve repasando lo que hay en el apunte, lo que contó Pablo, lo que contaste vos, Mauro. Hay un montón de ejercicios hechos, pero bueno, vamos a hacer uno más. Y vamos a seguir con el ejercicio 13, que el otro día lo planteamos un poco por arriba, y acá lo pongo en pantalla. Y tiene un ítem de análisis dimensional, ¿no? Para recordar era este. Tenemos un fluido cayendo por gravedad por un lado, pero también sujeto acá a una placa móvil por arriba, una tapa móvil, ¿también? Que oscila. ¿Se acuerdan de este, no? Entonces habíamos visto la primera parte, no lo habíamos resuelto todo, sino que habíamos visto cómo tenían que ser creo que las condiciones de contorno y la separación que proponían acá en un problema estacionario y un problema dependiente del tiempo, ¿está bien? Eso es lo que habíamos visto, y en la parte 2 dicen, mediante análisis dimensional, estime la dependencia funcional de la potencia media entregada al fluido por el plano superior. ¿Está? Acá dice potencia media, vamos a cambiarlo por eh, potencia media por unidad de área, ¿está bien? Porque si estos son planos, considero un área infinita, ¿no? La potencia también va a ser infinita. Entonces vamos a cambiar potencia media por potencia por unidad de superficie. ¿Está? Entonces veamos un poco eso, cómo lo tendríamos que ver, qué es lo que tendríamos que considerar, porque en principio uno tiene un montón de parámetros acá dando vuelta, ¿no? Entonces, les comparto ahora mi cámara. No quiero recuperar la ventana del chat antes de seguir. No, acá está. Bueno, entonces acá tengo copiado el problema, y lo que nos están pidiendo es una potencia media por unidad de área, ¿está bien? Bueno, en principio lo que dije recién, ¿no? Uno dice, bueno, considero todos los parámetros que hay en el problema. Esto podría ser una función de D, mu, de rho, de U0, de omega, ¿qué me estoy olvidando? De G, de tita, ¿está? Y está bien, uno podría hacer análisis dimensional con eso, pero no vamos a llegar a nada que nos sirva demasiado, ¿está bien? ¿Qué es lo que les parece qué parámetros no van a ser relevantes para lo que nos están pidiendo, para la magnitud que queremos determinar, ¿no?
quizá tita. Un momento que creo que se me quedó colgada la cámara. No sé por qué. Sí, tita, ¿por qué no? Pensemos un poco por qué tita no iría. Y mientras tanto trato de resolver esto. Yo los escucho, ¿eh? Creo que en principio porque esta potencia media va a estar como ligada a este movimiento oscilatorio. Y creo que no me cambiaría mucho, digamos, la inclinación, porque yo puedo como separar esto como en dos problemas distintos, uno que sea horizontal, que esté oscilando, y el otro que sea el caso típico en un ángulo que vaya cayendo el fluido. Pero no estoy seguro. Y no pude ver quién hablaba, porque estoy tratando de arreglar lo de la cámara. ¿Quién fue que habló? Yo recién, Gabriel. Gabriel, sí. Sí, justamente, ¿no? Ahora cuando pueda mostrar un poco, la idea es esa, ¿no? La idea es que, como decía el enunciado del problema, este problema se podía separar en la superposición de dos problemas, ¿no? Uno que era dependiente del tiempo y otro que era estacionario, ¿está bien? Entonces, si uno hace esa separación, ve, sin hacer las cuentas, digamos, uno ve que esa separación se refiere a, digamos, un término que tiene que ver con la gravedad y otro que tiene que ver con la oscilación, ¿no? Y el término gravitatorio, al ser independiente del tiempo, cuando uno promedia en el tiempo, se va a promediar a cero. ¿Está bien? ¿Por qué se promedia a cero? A ver si alguien se da cuenta de por qué. Bueno, alguien lo puede decir. Creo que porque lo que estamos viendo es, o sea, la gravedad está afectando en parte del movimiento como favorablemente una componente y otra parte no favorablemente en la otra parte del movimiento. Cuando integramos todo el movimiento te queda como que es lo mismo porque es un campo conservativo. Exacto, sí. Hoy están brillantes. Sí, esa es la respuesta, ¿no? O sea, en una parte del movimiento el campo gravitatorio es como que ayuda al movimiento y en el otro se opone, ¿no? O sea, que cuando uno considera un periodo completo, eh, a la potencia que entrega el plano para el movimiento del fluido no suma nada, ¿no? Bueno, ahí recuperé la cámara. Arreglo el zoom y seguimos. Ahí está. Bueno, perdonen por esta demora. Pero sí, la idea es esa, ¿no? O sea, uno, en resumidas cuentas, lo que dijeron recién, es que el campo de velocidades lo separamos en un V1 que solamente es función de la posición, más un V2 que es función de la posición y del tiempo, ¿está bien? Y este sería el término gravitatorio, podríamos decirlo así, a lo bestia. Mientras que este sería el término que tiene que ver con el movimiento oscilante, ¿está bien? Término oscilatorio, podemos decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente cuando integremos en un periodo, ¿está bien? Cuando tomemos el valor medio, no va a aportar nada a la potencia que tiene que entregar el plano, ¿está bien?
Entonces, los parámetros asociados con este término no van a aparecer, y esos parámetros son g y θ, entonces no van a entrar. ¿Qué más podemos decir? Por otro lado, uno puede, o sea, uno cuando ya llegó a este ejercicio vio que en la parte espacial nos quedaban exponenciales de la forma i sobre una longitud característica, que habíamos llamado longitud de penetración, ¿está bien? Y esa longitud de penetración involucraba una combinación de parámetros, ¿está bien? Era la raíz cuadrada de 2 mu sobre omega, bueno, el 2 no es relevante, pero los parámetros que aparecen son mu, rho y omega, ¿está bien? O sea que en principio esos 3 parámetros uno podría decir, bueno, en las soluciones que uno obtiene para la velocidad aparecen siempre como un único parámetro con dimensión de longitud, que es delta, ¿está? Entonces uno estaría en la tentación de decir, bueno, saco omega, saco rho y saco mu y solamente dejo un parámetro delta dando vuelta, ¿está bien? Definido de esta forma. Ahora, si uno piensa un poco más, se tiene que dar cuenta que la potencia va como... La potencia por unidad de área va a ir como el tensor de esfuerzos, ¿está bien? Alguna de las componentes, en realidad evaluado en I igual D, por la velocidad en I igual D, ¿no? Entonces, si uno se fija acá, necesariamente voy a tener un mu ahí dando vuelta, ¿no? Por este tensor de esfuerzos que tengo acá, esta componente del tensor de esfuerzos, ¿está bien? Entonces uno, sin demasiado esfuerzo, tendría que llegar a esta conclusión, que la potencia media tiene que ser función de D, de delta, de U0 y de mu, ¿está bien? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, Sí, cuando uno perdón, llegó... yo Sí. no entendí la expresión que diste para la potencia. A ver. Que no veo quién está hablando. Ahora sí, Manuel. recuperé el cuadrito de los participantes. Manuel, sí. No, esta expresión, esta de Sí. acá. Claro, Sí, la potencia que tiene que entregar el plano al fluido es, digamos, tiene que contrarrestar, si querés, digámoslo de esta forma, la potencia que el fluido ejerce sobre el plano, ¿está bien? Entonces esa potencia la estoy calculando como una fuerza por unidad de superficie, o sea, porque estamos considerando una potencia por unidad de superficie, un esfuerzo por una velocidad, ¿está bien? Entonces lo que estoy poniendo acá es el esfuerzo que hace el fluido y la velocidad del fluido en igual D, en el punto que está en contacto con el plano, ¿no? Volviendo acá al dibujito, ¿está bien? Fíjate que lo estoy poniendo, es el esfuerzo que el fluido ejerce sobre el plano por la velocidad que el fluido tiene en el plano, que es la velocidad del plano, en realidad, ¿no? Esta que aparece acá. ¿Entiende? Estoy considerando potencia como fuerza por velocidad, ¿no? En definitiva. Y como estoy considerando una potencia por unidad de área, en lugar de fuerza pongo un esfuerzo. ¿Está bien? Pues, o sea, si yo tuviera que hacer la cuenta analíticamente, lo que tendría que hacer es esto, integrar esto en un periodo. ¿Está? sí, está bien. Ok. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, los parámetros relevantes, digamos, serían estos que nos quedan acá. Y ahí ya es bastante directo el procedimiento, ¿no? Ya lo hemos hecho en otros casos, van a quedar, fíjense, 2 números pi.
porque considerando la magnitud a determinar tenemos 5 parámetros y tenemos 3 magnitudes fundamentales, ¿no? Que son masa, longitud y tiempo. ¿Tá? Entonces, bueno, un parámetro un número pi que uno se puede armar enseguida es con los dos parámetros que tienen la misma dimensionalidad, ¿no? Se me puede armar un número pi con d sobre delta, ¿está bien? Una pregunta antes de seguir. Sí, En principio, sí, Gabriel. si me presentase el problema así nomás, yo no sé de la existencia de esta longitud de penetración o de su forma, de cómo No, escribirla. seguro, Entonces, sí. No, pero la idea es que, a ver, no es que a uno le plantea un problema de análisis dimensional a una persona que no tiene ni idea de nada, ¿no? O sea, supuestamente si uno para usar análisis dimensional tiene que usar argumentos físicos para elegir los parámetros, también sobre el problema que estamos tratando uno tiene alguna idea, no es que no... claro, Es la primera vez que yo me encuentro con este problema y no tengo... Por eso lo dije, llegados a este punto uno ya resolvió 3 o 4 problemas de movimiento oscilatorio en régimen permanente, ¿está bien? Fluidos oscilatorios en régimen permanente, y ve que en todas las soluciones siempre me quedan en la forma exponenciales de I sobre sí, esa sí, sí, longitud de penetración, ¿está? Sí, sí, obvio, sí. si yo sin te planteo este problema y no tenés ninguna más herramienta, no los viste nunca, no vas a poder usar la longitud de penetración como un parámetro, ¿sí? No, estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Bueno, entonces yo eso, tenemos que ver otro número pi, ¿está bien? Que involucre a la magnitud a determinar y bueno, a todos los parámetros que tengo, ¿no? Entonces veamos la dimensionalidad de cada uno de las magnitudes que tenemos, ¿no? Una potencia es una masa por longitud al cuadrado, es energía por unidad de tiempo, ¿no? Energía es masa por longitud cuadrado por t cuadrado, si es por unidad de tiempo va a ser sobre t cubo, y además estamos viendo eh, esta cantidad por unidad de área, ¿está bien? O sea, una potencia media por unidad de área, o sea, voy a tener un L cuadrado, esto va a ir como m sobre t cubo, ¿está bien? Bueno, las fáciles, U0 es L sobre t, y mu, a esta altura, uno ya la tendría que recordar por ahí, que es m sobre lt. Si no, bueno, agarran la ecuación de Navier-Stokes y la deducen, ¿no? ¿Cuál es la dimensionalidad de mu? No me olvidé nada, ¿no? Bueno, fíjense que acá podría tener d o delta también. Poner los dos no tiene sentido, ¿no? Poner d y delta no tiene sentido porque ya tenemos este número pi que es una función de la forma d sobre delta. ¿Está bien? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense que el único que involucra, sale bastante directo, porque el único, o sea, podríamos plantearlo de esta forma, ¿no? P a la alfa, mu a la beta, Está quedando muy abajo, Germán. gracias, Pablo. No. D a la gamma y, que me estoy olvidando, U a la epsilon, qué sé yo. Y buscar los parámetros tal que esto me dé adimensional, ¿está bien? Buscar los parámetros, buscar los exponentes, ¿no? Pero creo que acá sale más fácil, porque fíjense que los únicos que tienen masa son mu y son la viscosidad dinámica y la potencia que tratamos de determinar, ¿está bien? Entonces ya sabemos que el número pi que estamos buscando va a tener que ser de la forma potencia media sobre mu. Y ahí que nos estaría sobrando.
sea, si yo tengo nota al margen a cálculo auxiliar, si tengo P sobre mu, lo que me está sobrando todavía, ¿qué es? Escucho, no dicen nada. Las masas se me fueron, pero me quedó un 1 sobre t cuadrado todavía. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y dónde tengo t? Nada más que acá, que en un 0, en los parámetros que me quedan, ¿no? Ya usamos este, ya usamos este. Los que me quedan son la velocidad y la distancia d. ¿Está bien? Entonces, la única forma de, digamos, de matar este t cuadrado sería con un 1 sobre u0 cuadrado. ¿Ah? Yo tengo un 1 sobre u0 cuadrado. Acá me va a quedar un t cuadrado sobre l cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, se me van los t. Sí. El único que me queda es d, ¿está bien? O sea que tendría que agregar un d cuadrado a la expresión y esto quedaría ya dimensional. Perdón, Germán, ¿puede ser que de P sobre mu te quede un factor de longitud también? Si lo hice mal, puede ser, ¿eh? Sí, hay Porque un mu L, tiene, ¿no? sí, Sí, una perdón, dimensión. queda un L también dando vuelta. O sea que acá la estaba pifiando. Hay un D, entonces va a quedar acá. Sí, bueno, volvamos a hacerlo. Gracias, no sé quién fue que intervino. O sea, en vez de un d al cuadrado sería un... Sí, va a quedar un D. Entonces, lo que habíamos dicho es que E sobre mu vamos a hacerlo ahora más despacio. Esto era un m sobre t cubo y esto, el mu es un m lt. Gracias, si no iba a quedar, tenés razón, mal el d cuadrado, que me queda un d en realidad. Creo. Y esto me quedó como L sobre t cuadrado. Ahora, el único que tiene un tiempo de los parámetros que me quedan, que son U0 y D, es U0. ¿Está bien? Entonces, si ahora agrego un U0 cuadrado, dividiendo, esto me va a quedar como un 1 sobre L. ¿Está bien? Y para que esto sea dimensional, le pongo un D. Bueno, y ahí tenemos construido nuestro otro número pi. ¿Está? O sea, lo hacen de esta forma o lo hacen, si les gusta más, con los exponentes, lo hacen con los exponentes. ¿Está? Acá como que si uno veía que la única forma de eliminar las masas era con este cociente, y después la única forma de eliminar el tiempo era dividiendo por la velocidad al cuadrado, digamos que el camino era único, ¿no? No podía tener desviaciones, digamos, llegaba al mismo resultado. Entonces llegamos a que pi va a ser una función de pi1, o sea, una función de sobre delta, y con la expresión que encontramos para pi, concluimos que la potencia media por unidad de área nos va a quedar como u0 cuadrado, mu sobre d, y una función de d sobre delta. ¿Está? Perdón, nomás quiero preguntar no hice muchos ejercicios de esto, quería saber nomás. El pi, entonces, es el pi que contenga la potencia, entonces, o sea, el parámetro que estamos buscando, ¿puede ser? ¿O por qué vos definís? Tipo, si el pi que igual a la función que depende de pi 1, Sí, ¿ese es el número pi que contenga la potencia sí. media? Me Ok. faltó por ahí ponerlo acá, ¿no? O sea, definimos a ese. Ok. Exacto, este es el número pi que estábamos buscando, que involucra a la cantidad a determinar, ¿no? El número pi que Ahí va. estamos buscando es
potencia media por D sobre U0 cuadrado por mu. ¿Está bien? Sí, este es el pi. Bárbaro. Gracias. Sí, gracias por aclararlo, porque yo pasé de largo así y en ningún momento escribí que mi pi era esto que está acá adentro. ¿Está bien? Gracias. Esto que era Franco, ¿no? Sí. ¿Alguna duda sobre esto? Lo que quería que vieran nomás es que en muchos de los problemas tienen un montón de parámetros dando vuelta, pero pensando un poco, ven que la magnitud a terminar por ahí no depende de tantos parámetros, ¿no? Acá ahora faltaría hacer la cuenta, no es muy difícil por ahí, cuando uno ya obtuvo el campo de velocidades, hacer la cuenta y verificar que el resultado que obtienen se da bien con esto, ¿está bien? Pero bueno, eso se lo dejo para ustedes.